Para la mayoría de los hablantes de inglés, expresiones como make a party o get down from the car suenan muy raras y posiblemente incorrectas. Pero en el sur de Florida son expresiones que la gente usa todos los días. ¿Y por qué? Porque son parte de un nuevo dialecto oficial del inglés, el Miami English. Hola, soy Agustina y en este canal te enseñamos español con videos sobre historia, cultura y muchos más temas interesantes. Así que, ya sabes, suscríbete. Bueno, vamos al tema del día de hoy. ¿Qué es el Miami English? En 2022, el lingüista Philip Carter publicó un estudio sobre la forma en la que hablan inglés las personas de Miami y del sur de Florida. En él, Philip Carter explicó que en el sur de Florida se usan palabras y expresiones que son muy diferentes a las que se usan en el resto de Estados Unidos. Expresiones como make a party, make the line o get down from the car. Todas estas suenan muy extrañas para los hablantes de inglés, pero suenan naturales y tienen sentido para un hablante de español que no sabe tanto de inglés. ¿Cómo dirías hacer una fiesta en inglés? To make a party. ¿Ven? Te los dije. Pero, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque en el sur de Florida el español influenció tanto al inglés que terminó creando una nueva forma de hablarlo, el Miami English. Para poder comprender qué es el Miami English y cómo se originó, tenemos que hablar un poco sobre la historia y el contexto en el sur de Florida. El sur de Florida es un epicentro de cultura latina en Estados Unidos. Por ejemplo, en Miami, el 70% de la población son personas hispanas o latinas. Y en ciudades cercanas, como por ejemplo Hialeah, este número puede subir al 93%. Y esto no es algo nuevo ni es algo que se dio de un día para el otro. Es algo que se dio a lo largo del tiempo. Desde finales de la Revolución Cubana en el año 1959 hasta la actualidad, cientos de miles de latinos emigraron de sus países para vivir en el sur de Florida. Obviamente, toda esta inmigración tuvo un impacto fuerte en la vida cotidiana. Básicamente cambió todos los aspectos del día a día en esa región. La música, la comida, los horarios y, sin dudas, el idioma. Básicamente, lo que pasó es un fenómeno muy común, las borrowed words, o en español, palabras prestadas. Esto no es algo nuevo, sino algo muy común que se repite muchas veces en la historia. Básicamente, en cualquier punto de la historia en donde dos idiomas tienen un contacto sostenido y por eso se influencian el uno al otro. Por ejemplo, en la conquista normanda, cuando Guillermo el Conquistador y sus ejércitos invadieron y ocuparon Inglaterra. En ese momento, el francés y el inglés convivieron, y el francés influenció mucho al inglés, dándole algunas palabras que se usan hasta la actualidad, como por ejemplo court
liberty, administer, government y prayer, por solo decir algunas. O en Argentina, donde la inmigración masiva de italianos a principios del siglo XX hizo que el español se viera influenciado por el italiano. Básicamente, el italiano le dio palabras al español y creó el lunfardo, una forma muy particular y muy interesante de hablar. Si te interesa este tema, podés ir a ver mi video sobre el castellano rioplatense. Te lo dejo acá. Y básicamente, el español le dio ciertas palabras y expresiones al inglés, creando una nueva forma de hablar. Un buen ejemplo es el uso de la palabra meat. En español tenemos la palabra carne. La palabra carne se puede usar para hablar de todos los tipos de carne, como meat en inglés, o se puede usar para hablar específicamente de carne de vaca, de carne de res. Típicamente en inglés esa palabra sería beef. Pero en Miami las personas empezaron a usar meat como nosotros usamos carne. Si nosotros en español decimos, hola, ¿me das una empanada de carne, por favor? Significa que queremos una empanada de carne de vaca. Y lo mismo pasa en Miami. En Miami, una persona diría, ¿Can I get a meat empanada? No diría beef, diría meat. Usaría la palabra meat como nosotros usamos la palabra carne. Lo interesante es que esto no solo pasa con palabras sueltas, sino que pasa con expresiones enteras. Esto se lo conoce como calcos lingüísticos. Son traducciones literales y directas de un idioma al otro. Por ejemplo, en inglés tradicional se dice get out of the car, pero en Miami dicen get down from the car. Esto viene de la expresión en español, que es bajarse del auto. Bajarse es to get down. Es una traducción literal. En español decimos hacer la fila. Por eso, en Miami no dicen get in line, sino que dicen make the line. En español decimos hacer una fiesta. Por eso, en Miami no dicen throw a party, dicen make a party. En estos dos casos, lo que pasa es que hacer en español se traduce literalmente a to do o to make en inglés. En Miami también podés escuchar a alguien decir I am married with Carlos, en vez de I am married to Carlos. Esto pasa porque en español la expresión es casarse con alguien. Por eso, en el sur de Florida dicen married with en vez de married to. También, cuando alguien nos compra o nos paga algo en español, solemos usar el verbo invitar. Yo puedo decir, Juan me invitó una cerveza. Las personas dicen, Juan invited me a beer, en vez de decir, Juan bought me a beer. O por ejemplo, si hablamos de recomendaciones, en español diríamos, mi amiga me recomendó una película. Y en el sur de Florida dirían, my friend recommended me a movie, en vez de, my friend recommended a movie to me. Literalmente se copia la estructura del español. Todas estas palabras y expresiones, junto con otras más, forman parte de lo que hoy se reconoce oficialmente como Miami English. En su estudio, el lingüista Philip Carter descubrió que casi toda la población del sur de Florida usa estas expresiones.
Es decir, que no son solo las personas que hablan español o que tienen herencia latina o hispana. También las personas que solo hablan inglés dicen estas cosas. Esto quiere decir que se van a seguir transmitiendo de generación en generación. Esto es una prueba de cómo los idiomas no son algo estático, sino que son algo que cambia, que está en constante evolución. En el sur de Florida, el Miami English no es una simple curiosidad lingüística, sino que es parte de la identidad de la gente. Y es un reflejo vivo y una evidencia de cómo un idioma puede influenciar y cambiar a otro. Si este tema te pareció interesante y querés seguir aprendiendo sobre la cultura latina y cómo esta influencia el resto del mundo, mientras aprendes español, anda ahora a nuestra web, dreamingspanish.com. En nuestra web vas a encontrar miles de videos sobre temas súper interesantes y muchas series. Por ejemplo, podés aprender sobre algunos de los líderes latinoamericanos más controvertidos. También podés descubrir cómo piensan los mexicanos, con entrevistas en donde básicamente cuentan su realidad y sus opiniones más honestas. También podés descubrir algunos de los rincones más exóticos, más impresionantes y más interesantes del mundo y de muchos países latinos en mis blogs de viaje. Y todo esto en español realmente comprensible, que se ajusta a tu nivel para que lo puedas comprender. Así que ya sabes, anda a dreamingspanish.com o si no, podés hacer clic en el enlace en la descripción para acceder a todo nuestro contenido premium y quedar maravillado. Como siempre, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!